la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bien, hermanos. Realmente aquí vienen dos temas. El primero, que es nuestra lucha interna y el camino a la humildad. Y un segundo, que es el poder de la palabra, la responsabilidad al hablar. Vamos con el primero, por supuesto, que dice así: la lucha interna y el camino a la humildad. Hermanos, el apóstol Santiago nos presenta una reflexión profunda sobre las luchas internas que enfrentamos como seres humanos y la importancia de vivir en humildad ante Dios. Dios nos dice en este pasaje, no solo identifica las raíces de nuestras contiendas y conflictos, sino que también nos ofrece un camino hacia la reconciliación con Dios y entre nosotros mismos a través de Santiago. Vamos como a un repaso de la misma lectura de Santiago 4, del 1 al 10. Origen de los conflictos. Versículos 1 y 2. Santiago empieza preguntando: ¿de dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestro propio corazón. Muchas veces los conflictos surgen de deseos insatisfechos. Cuando buscamos satisfacer nuestros deseos egoístas y nos dejamos llevar por ambiciones personales y generamos divisiones y peleas. Preguntémonos, ¿estamos permitiendo que nuestros deseos y ambiciones nos separen de los demás? Recordemos que el amor y la unidad deben ser nuestra prioridad.
Ahora, como punto número 2, dice la dificultad de la petición, versículo 3. Santiago menciona que a veces no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos mal, con motivos egoístas. Esto nos recuerda la importancia de examinar nuestras intenciones a la hora de orar y de pedirle a Dios. Debemos acercarnos a Dios con corazón sincero, con corazón limpio, buscando su voluntad más que la nuestra. Revisemos nuestras peticiones y ajustemos nuestras prioridades a lo que realmente agrada a Dios. La amistad con el mundo, versículo 4. Aquí Santiago nos advierte sobre la amistad con el mundo, que se traduce en enemistad con Dios. Este mundo, con sus valores y deseos, nos aleja de nuestra verdadera identidad con Cristo o en Cristo. Evaluemos qué cosas del mundo nos están alejando de Dios. Debemos recordarnos que nuestra lealtad está ante Dios y su reino. Bien, como punto número 4, la gracia de Dios. Versículo 6. Sin embargo, Santiago nos recuerda que Dios es un Dios de gracia. Él se opone a la soberbia, pero da gracia a los humildes. Esto es una palabra de esperanza. Cualquier lucha que enfrentemos puede ser transformada por la gracia de Dios si nos humillamos ante Él. Busquemos siempre la humildad. La humildad no es debilidad, sino la clave para abrirnos a la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Humildad es igual a la mejor carta de presentación ante Dios. Punto número 5, el llamado a la humildad. Santiago nos exhorta a someternos a Dios, a resistir al diablo y a acercarnos a Él. La cercanía a Dios es un refugio seguro y una fuente de fortaleza. La cercanía a Dios es un refugio seguro y una fuente de fortaleza. Humillarnos ante la presencia de Dios es fundamental para recibir su ayuda y su dirección. Hagamos un hábito de buscar la presencia de Dios en oración y en lectura de su palabra. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Él y experimentar su amor. Bien, los versículos de Santiago 4, del 1 al 10, nos enseñan sobre la realidad de nuestras luchas internas y la necesidad de vivir en humildad. Al reflexionar sobre nuestros deseos, nuestras acciones y nuestra relación con Dios, encontramos el camino hacia la paz y hacia la reconciliación. Recordemos que somos llamados a ser instrumentos de paz en este mundo, un mundo que ansía ver la luz de Cristo en nuestras vidas. O sea, estamos llamados a ser testimonios
vivientes de que realmente nuestras vidas reflejan a Dios como cristianos. Aquí Santiago nos invita a rendir nuestros deseos y luchas a Dios. Humíllate ante Él y permítele trabajar en ti. Recuerda que en su gracia hay restauración, sanidad y una nueva dirección. Amén, hermanos. Bien, hermanos, como dijimos, el título de la prédica es La lucha interna y el camino a la humildad. Hoy nos sumergimos en un pasaje poderoso del libro de Santiago que nos confronta con nuestras luchas cotidianas y nos guía hacia la humildad y hacia la dependencia de Dios. Este texto no solo es relevante para aquellos que enfrentan conflictos personales, sino que también nos recuerda la esencia de nuestra relación con Dios y con los demás. El origen de los conflictos, según versículos 1 y 2, Santiago nos plantea la pregunta fundamental sobre el origen de esos conflictos. Nos dice que nuestras pasiones desordenadas provienen de contiendas. Eso nos lleva a la introspección, o sea, a autoanalizarnos. Ejemplo personal, pensemos en un conflicto reciente. ¿Cuál fue el motivo real? Y muchas veces los desacuerdos surgen de malentendidos o de un deseo de tener la razón más que buscar la paz. Inculquemos la práctica de la comunicación asertiva y el escuchar. Cuando estemos en desacuerdo, detengámonos y preguntémonos: oiga, hermano, ¿estoy defendiendo mi ego o realmente estoy buscando una solución? Y es que pasa algo interesante. A nadie nos gusta que nos echen por el suelo lo que pensamos. A nadie nos gusta que nos echen abajo algo que teníamos pensado que era lo verdadero. Y alguien me echa por el suelo lo que yo pensaba que era lo correcto. Inmediatamente yo me pongo erizo. Tal vez no me enojo, pero uno responde a aquella situación. Inmediatamente somos como resortes. De una vez nos disparamos. A nadie nos gusta que nos echen por el suelo lo que creímos que era una realidad. Y es ahí donde está el meollo del problema. Otra cosa, la dificultad de la petición. El pasaje nos desafía a revisar nuestras motivaciones al pedir, cuando pedimos sin alinearnos a la voluntad de Dios. Podemos caer en la trampa del egoísmo. Interesante. En la lectura de este pasaje y en el leer este pasaje, me di cuenta cómo estamos a veces de equivocados, cómo metemos las patitas. Constantemente nos equivocamos por creer que lo nuestro es lo verdadero.
Y a veces hacemos a Dios peticiones. Y me acuerdo cuando Cristo estaba allá en el Getsemaní, sabiendo lo que le iba a ocurrir, y le pide al Padre: Padre, no, si puedes, aparta de mí este cáliz, mas no se haga tu voluntad, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces nosotros en las peticiones nuestras decimos: mas no se haga tu voluntad sino la mía. Ese es el gran problema. Y tenemos que ponernos en la situación de nuestro Señor Jesucristo en aquel momento tan crucial, que era la salvación del mundo, en ese momento tan importante para la humanidad, pero tan triste y tan duro para Él. Así en nuestras peticiones debemos ser no egoístas, sino pensar primero en el Padre Celestial, que es el que me da todo. Cuando hacemos esas peticiones, debemos considerar quién es Él y quién soy yo. Ahí es donde el Señor me llevó a meditar: qué egoísta que he sido. No sé si a ustedes les haya pasado igual, pero me puse a meditar y ¿a dónde me llevó el Señor? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo he sido egoísta? Y si esto lo hago con el Todopoderoso, con más razón, ¿cuánto más lo habré hecho con ustedes, con quien yo vivo, con quien yo convivo? Hermanos, esta es una palabra muy real, es una palabra muy vivida, y debemos reflexionar: hasta aquí cómo he sido. Debemos reflexionar: ¿cómo voy a ser de aquí en adelante? Si es que entendí el mensaje que Dios nos está dando hoy. Dice así, este pasaje nos desafía a revisar nuestras motivaciones al pedir. Cuando pedimos sin alinearnos a la voluntad de Dios, podemos caer en la trampa del egoísmo. ¿Cierto, hermanos? Ahora, una ilustración. Imagina un niño que pide un juguete nuevo solo porque sus amigos también lo tienen. Su deseo nace de la comparación, no de una necesidad genuina. Así muchas veces hacemos nosotros lo mismo con Dios. Pido algo que tiene mi hermano Marino porque lo veo muy bonito y no pienso realmente en la necesidad. Pido algo que tiene mi hermano Marcos, mi hermana Emilce, solamente por no quedarme atrás. O sea, pedimos a veces egoístamente, sin tener necesidad de lo que tiene el hermano. Lo estoy pidiendo yo simple y llanamente para no quedarme atrás. 3. La amistad con el mundo. Versículo 4. Santiago nos llama a reflexionar sobre nuestras lealtades. La amistad con el mundo puede significar conformarse a sus valores en lugar de vivir según los principios del reino. Ejemplo práctico: consideremos cómo el mundo valora el éxito, el poder o el reconocimiento. Estamos buscando esas cosas a expensas de nuestra integridad y fe. Estamos tirando por la borda lo que el Señor me ha dado hasta el momento simplemente para ser reconocido. Hermanos, tomemos decisiones conscientes que demuestren nuestra lealtad con Dios. Por ejemplo, si vemos una serie o una película que promueve valores contrarios
a mi fe. Podríamos optar por no verla y buscar alternativas que edifiquen. Un cristiano debe saber qué ve, a dónde va, a dónde se mete, con quién anda. Debemos de ser estrictos, muy estrictos con nosotros mismos, si nos queremos ser llamados verdaderos cristianos. La gracia de Dios. Y punto 4, según el versículo 6. La belleza de este pasaje radica en la promesa de la gracia. Sí, de la gracia de Dios, que se acerca a los humildes. No importa cuán lejos hayamos ido. No importa cuánto hayamos pecado. Pero hagamos un paréntesis y digamos, de aquí en adelante seré diferente, porque su gracia nos espera. Y aquí vemos pasajes como el pasaje de David, que uno interesantemente escucha en la misma palabra de Dios, donde dice Dios, y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando sabemos que David metió las patitas, como decimos, hasta adentro, ¿no? Y por ejemplo, vamos a aquel pasaje en donde el ejército de Israel estaba en guerra, estaba en lucha, y David se quedó en la casa ocioso, y mirando allá hacia el horizonte, divisó a una mujer, la esposa de Urías, y le dio rienda suelta al pensamiento. Pasó lo que pasó. Aquella mujer quedó embarazada y él se vio comprometido y le dijo al capitán, ponme a Urías en lo más recio de la batalla, a sabiendas que ahí Urías iba a ser muerto. Y uno dice, con semejantes pecados de adulterio y todavía ponerlo para que lo matara el ejército contrario. Y Dios dice, y David tenía un corazón conforme al mío. Ahí es donde yo reflexiono y digo yo, ¿cómo puede ser? Claro, el arrepentimiento de David, a como era el pecado de grande, el arrepentimiento de David era todavía más grande. Y eso es lo que el Señor premia. No importa qué tan lejos hayamos estado de Dios, de aquí en adelante, hagámonos un compromiso y digamos, yo voy a cambiar, yo voy a regenerar mi vida. Si era un pecador que me llevaba a tal o cual pecado, de aquí en adelante pediré dirección al Espíritu Santo y renovaré mi vida. Y de aquí seré un verdadero cristiano, de aquí en adelante. Eso es lo que nos pide Santiago, o nos pide Dios a través de Santiago, que hagamos de nosotros un cambio en nuestras vidas. Un verdadero cambio. Y es que dice, como testimonio, compartamos testimonios en la comunidad sobre cómo la gracia de Dios ha cambiado nuestras vidas. Esto no solo anima, sino que también muestra que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Comencemos cada día recordando la importancia de la humildad. Una oración diaria de entrega es fundamental. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame hoy a ser reflejo de tu imagen. Ayúdame, Señor, a parecerme a ti. Mi Señor, ayúdame, por favor. Reconozco que hasta aquí te he fallado, pero de aquí en adelante quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un nuevo cristiano.
Bien, el llamado a la humildad. Este llamado es una respuesta activa a la gracia que recibimos. Someterse a Dios y resistir al diablo requiere acción, requiere carácter. Imaginémonos a un atleta que entrena constantemente. La resistencia que desarrolla no solo es física, sino también mental. Así debemos practicar nuestra fe. Resistir a las tentaciones con determinación. Practiquemos la humildad en nuestras relaciones cotidianas. Podríamos empezar a pedir perdón cuando cometemos errores pequeños, lo que también fortalece nuestra conexión con los demás y con Dios. Bien, a través de Santiago 4, del 1 al 10, encontramos un poderoso llamado a la introspección y la acción. Los conflictos que enfrentamos son una invitación a mirar nuestro interior y a acercarnos a Dios en humildad. Que este pasaje no solo nos sirva como un recordatorio de nuestras luchas, sino como una guía hacia una vida transformada por la gracia. Hoy tomemos un momento para entregarle a Dios estas áreas de nuestra vida donde hemos luchado. Humillémonos, reconociendo nuestra necesidad de Él. Bien, hermanos, y ahora vamos también en Santiago 4, pero a los versículos 11 y 12, que también son muy puntuales. Dice así: nos enfocaremos en los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Santiago. Estos versículos ofrecen una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos al hablar unos de otros. En un mundo donde las palabras pueden ser lanzadas sin pensar, el apóstol Santiago nos recuerda la importancia de nuestros discursos y la gravedad del juicio. Bien, y vamos a la palabra, a la lectura en sí. Dice el versículo 11: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Y dice el versículo 12: solo hay un legislador y juez que puede salvar y puede perder. Yo diría más real, que puede salvar y que puede condenar. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Bien, hermanos, como punto 1, la prohibición de hablar mal. Versículo 11. Santiago comienza con una prohibición clara: no hablen mal unos de otros. Esto implica más que solo evitar la crítica. Se trata de cultivar una cultura de amor y edificación en la comunidad cristiana. A eso nos manda Dios, a edificarnos unos a otros. Reflexión personal. Preguntémonos cuántas veces hemos hablado negativamente de alguien, incluso en un contexto inocente, como una conversación casual.
Las palabras tienen poder y podemos lastimar a otros sin siquiera darnos cuenta. Imagínese, hermano o hermana, un grupo de amigos que comparte chismes sobre otro amigo ausente. Aunque pueda parecer inofensivo, estas palabras pueden llevarnos a conflictos innecesarios. Desarrollemos la práctica de hablar positivamente de los demás. Podemos desafiarnos a encontrar al menos una cosa buena que decir de cada persona con la que interactuamos, especialmente cuando surgen conflictos. El juicio y la ley, punto número 2. Esto es continuación del versículo 11. Cuando hablamos mal de otros, estamos en esencia levantando un juicio sobre ellos. Santiago nos advierte que al hacer esto nos colocamos en el lugar de Dios, el único legislador y juez. Vea el punto que vamos a tomar. Cuando estoy criticando algo a alguien, estoy tomando el lugar de Dios. O sea, soy demasiado atrevido para colocarme en ese punto. Estoy en un lugar que definitivo no es el mío, no es el que nos corresponde. Al juzgar a otros, ignoramos nuestras propias imperfecciones. Recuerden, hermanos, las palabras de Jesús en Mateo 7, del 1 al 5, sobre no juzgar si no queremos ser juzgados. Un ejemplo práctico. Si vemos a alguien luchando con un pecado, en lugar de condenarlo, deberíamos acercarnos con compasión, ofreciéndole apoyo y oración. Recordemos que todos somos vulnerables y necesitamos gracia. Punto número 3. La autoridad de Dios. Versículo 12 ahora. Santiago concluye este pasaje recordándonos que no solo hay un legislador y juez, que tiene el poder de salvar y de perder. Este es el recordatorio sobrio de quien está verdaderamente en control. A menudo nuestras palabras pueden ser un reflejo de nuestra falta de fe en la soberanía de Dios. Cuando sentimos la necesidad de juzgar, estamos diciendo que no confiamos en que Dios tiene la situación bajo control. En vez de juzgar, llevemos nuestras preocupaciones y frustraciones a Dios en oración. Practiquemos la entrega en lugar del juicio. Al hacerlo, encontramos paz y liberación de la carga emocional que conlleva criticar. La enseñanza de Santiago 4, 11 y 12 es clara. Nuestras palabras tienen un gran peso y debemos ser responsables con ellas. Al hablar debemos recordar que somos parte de una comunidad en Cristo y que nuestro llamado es a construirnos unos a otros, no a derribarnos. Llamado a la acción. Santiago nos invita a reflexionar sobre sus palabras. Pidamos a Dios que nos dé un corazón dispuesto
a edificar y amarnos unos a otros. Tal vez haya alguien en tu vida a quien necesitas comunicarle algo positivo o pedir perdón por haberte dejado llevar por el juicio. Oremos juntos por la transformación de nuestros corazones y que nuestro hablar siempre sea grato y conforme a la voluntad de Dios. Que nuestras palabras sean un reflejo del amor y la gracia que hemos recibido de Él. Como habíamos dicho, el poder de la palabra, la responsabilidad de hablar. Hoy nos estamos sumergiendo en Santiago 4, versículos 11 y 12, donde el apóstol nos habla sobre el uso de nuestras palabras en la comunidad cristiana. Esto es particularmente relevante en un mundo lleno de crítica y de juicios. Santiago nos desafía a considerar cómo nuestras palabras afectan a los demás y nuestra relación con Dios. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, no eres un hacedor de la ley, sino pasás a juez. Solo hay un legislador y juez que puede salvar y que puede condenar. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La gravedad del chisme y la crítica, según el versículo 11. Santiago nos advierte sobre el impacto de hablar mal. No solo se trata de una simple crítica. Cada palabra tiene el potencial de construir o de destruir. El chisme y la crítica pueden causar divisiones, resentimientos y heridas profundas. Debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan las relaciones dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. La importancia de la buena comunicación. La buena comunicación se basa en el respeto y el amor. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En esencia, fomentar un ambiente donde se hable de manera positiva y edificante. Preguntémonos, ¿cómo podemos utilizar nuestras palabras para alentar a los demás? Punto número 2, el juicio y la ley. El peligro de asumir el rol de juez. Al hablar mal de otros, asumimos una posición que no nos corresponde. Nos convertimos en jueces cuando solo hay un juez justo, Dios. Este juicio no solo afecta a la persona juzgada, sino que también nos aleja de Dios. Al criticar a otros, estamos despreciando la ley, el amor que Él nos ha dado. El llamamiento a la humildad. La humildad nos lleva a reconocer nuestras propias faltas y la gracia que hemos recibido. Según Romanos 2:1 nos recuerda que tú que juzgas a los demás, tú que condenas, tú que juzgas a los demás, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo.
En lugar de señalar los errores ajenos, debemos mirar nuestro propio corazón y nuestras acciones. Recordar que todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios, que nos ayudará a ser más compasivos. Como punto número 3, la autoridad de Dios. Versículo 12. Solo Dios tiene el poder de salvar y de perder. La afirmación de Santiago sobre Dios como único legislador y juez nos recuerda que Él es quien tiene el derecho de juzgar y decidir nuestro destino eterno. Cuando solemos juzgar a los demás, olvidamos que Dios es soberano y que su gracia está disponible para todos. Romanos 14:10 dice: ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pasamos al punto B. Fortaleciendo nuestra fe en la soberanía de Dios. Al confiar en la autoridad de Dios, liberamos la carga de juzgar y de criticarnos mutuamente. Debemos orar, pidiendo dirección y entendimiento antes de hablar de otra persona. Una fuente práctica es convertir cualquier crítica que surja en oración. Antes de compartir algo negativo acerca de alguien, llevemos esa preocupación ante Dios. Como dice mi hermano Albino, no le murmuremos, no critiquemos, llevémosle esa situación a Dios. Que Dios ayude a aquel hermano, que Dios nos ayude constantemente también a nosotros. Hermanos, los versículos de Santiago 11 y 12 nos plantean un reto importante: ser muy responsables y cuidadosos con nuestras palabras. En lugar de hablar mal de los demás, estamos llamados a ser agentes de edificación y de amor. Ahora, un llamado a la acción: examinar nuestras palabras, reflexionemos sobre nuestras conversaciones diarias. ¿Están construyendo o están destruyendo? Y si es necesario, hagamos un compromiso personal de hablar positivamente de los demás. Promover una cultura de amor. Hablemos entre nosotros para fomentar el respeto y la edificación. Busquemos maneras de alentar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Orar por nuestros corazones. Oremos para que Dios transforme nuestra forma de ver a los demás. Que Él nos dé un espíritu de compasión y amor y que seamos un reflejo suyo. Ese es el llamado que hoy nos hace Dios a través de Santiago. Es un llamado muy simple y es para ponerlo por obra constantemente en nuestras vidas. No fallemos, como hasta aquí he fallado yo. A veces, como decíamos antes, en un corrillo sin todo inocente, ¿por qué yo voy a hablar mal de alguien? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poderme hablar o criticar a alguien cuando yo estoy lleno de errores? Cuando a mí me falta tanto. Ese es el llamado, un llamado simple, hermanos, pero para que lo pongamos constantemente por obra. No es un llamado
muy extravagante. Es un llamado muy simple. Es un llamado al compromiso de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Padre Santo, Padre de la Gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en la comunión del Santo Espíritu de Dios, te pedimos dirección en cada una de nuestras vidas para ser mejores hermanos, para ser mejores hijos tuyos, para ser mejores cristianos. Oh mi Dios, oh mi Señor, llénanos con llenura del Santo Espíritu de Dios, que realmente seamos cristianos comprometidos contigo primero, mi Dios y mi Señor, y con cada uno de mis hermanos. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.